Entramos de lleno a nuestra sección médica, tal y como les habíamos anunciado. Están con nosotros los doctores Aldo Bencosme y César Jiménez, intensivistas del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Con ellos vamos a hablar de cuidados intensivos. Gracias por acompañarnos. Pienso que lo ideal es que comencemos a hablar de la historia de los cuidados intensivos. Bueno, la especialidad de intensivo y los cuidados intensivos se consideran una de las especialidades más nuevas dentro del área de la medicina. Pero cabe destacar que comenzó lo que fueron los cuidados a los pacientes críticos a partir de a mediados del siglo XIX con Florence Nightingale, que dicho sea de paso es la madre o la fundadora de lo que son las enfermeras modernas. Se hizo un gran adelanto en el año 1920, cuando se logra fabricar el primer pulmón, el famoso pulmón de hierro. Pero no fue sino en el año 1952 en Copenhague que hubo una epidemia de poliomielitis y hubieron muchos pacientes que a raíz de la misma infección a nivel de lo que son los nervios raquídeos tuvieron la necesidad de entrar en ventilación mecánica. De 1.220 pacientes, alrededor de 800, fueron llevados e introducidos al famoso pulmón de hierro. Antes de esto, los pacientes que necesitaban algún cuidado crítico tenían una sala, en la sala normal del hospital, y se trasladaban todos esos recursos a donde ese paciente. Pero a partir de la fecha, los recursos estaban en un área, todos establecidos, y el paciente crítico se llevaba. A raíz de esto, y la mortalidad tan alta que a pesar de eso persistía, hubo un doctor del mismo hospital de Copenhague que se dio cuenta que haciendo una incisión, una traqueostomía, introduciéndole un tubo que el paciente llegara hasta las vías respiratorias bajas, insuflando, los pacientes tenían más chance de salir del cuadro crítico. Y ahí surge por primera vez lo que se llama la primera unidad de cuidado crítico en Copenhague. A partir de entonces, países como Estados Unidos fueron copiando. La primera que se funda fue en 1954. Y tomamos de referencia porque fue el país que después más impulsó lo que fue la unidad de cuidado intensivo. En los años 60 solamente un 25% de los hospitales tenían una unidad de cuidado intensivo, pero ya a partir de los años 80, con el gran boom que hay, el 100% de los hospitales ya tenían una unidad de cuidado intensivo. Y así se fueron desarrollando más sus especialidades dentro del mismo cuidado intensivo crítico. ¿Cuáles son las características que una unidad de cuidado intensivo debe tener para ser llamada como tal? Bien, la unidad de cuidado intensivo realmente es una unidad bastante compleja actualmente. En ella se suman equipos no solo de personal humano, sino de diversas especialidades dentro de la unidad de cuidado crítico, como mencionaba el doctor Bencosme, y obviamente un gran número de dispositivos que asisten al médico en el servicio y en el trato de esos pacientes. Dentro de este grupo de dispositivos pues constan los ventiladores, el monitor, actualmente las bombas de infusión, líneas arteriales, balones de contrapulsación aórtica y definitivamente se han sumado camas actuales, modernas, que nos sirven básicamente para minimizar la estadía de estos pacientes, que muchos de ellos desarrollan enfermedades, atelectasias, enfermedades pulmonares, básicamente por el acúmulo de secreciones debido a la postración, al tiempo de encamamiento. Y este tipo de camas, que podemos mostrar algunas de ellas, pues nos sirve básicamente para nosotros minimizar este tipo de riesgos.
ahora mismo el hospital donde laboramos consta de unas camas especiales que básicamente nos permiten darle al paciente no solo la terapia asistida, respiratoria que tiene, a través de un dispositivo de vibración y percusión, donde el paciente acostado, sin tener que ser movilizado o asistido por el personal humano, recibe un impulso en la espalda, vibratorio, que ayuda a que las secreciones que están acumuladas en los pulmones se movilicen fácilmente y evitan así pues, la formación posterior de atelectasias y neumonías, que son una de las principales causas de morbi-mortalidad en los pacientes ingresados en la UCI. De hecho, la neumonía asociada a ventilación mecánica y asociada a intrahospitalaria en este grupo de pacientes, pues tiene una alta tasa de mortalidad. Y esto ha venido a reducir los costos y obviamente a hacer que el enfermo pues, pueda salir más rápido del hospital, ser regresado más rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. Estas camas, como se puede observar aquí, definitivamente pueden posicionar al paciente y al mismo tiempo inclusive pueden sentarlo y facilitar la salida del paciente para la deambulación temprana en el caso de los pacientes que son cuidados postquirúrgicos, que vienen de cirugías de diversos tipos. Una deambulación rápida pues definitivamente ayuda a evitar los riesgos de embolismo pulmonar. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la admisión de un paciente en la unidad de cuidados intensivos o a otra área común, por ejemplo? Bien, hay criterios muy particulares. Realmente las unidades de cuidado intensivo son unidades que son cerradas y que lamentablemente tienen un número definido de camas. Siempre esto va a crear mucha controversia y de hecho se vive diariamente debido a que el valor de la vida, lamentablemente, el médico tiene en un momento determinado que tomar una conducta con respecto a la entrada de estos pacientes, sobre todo pacientes que son jóvenes y que tienen posibilidades de enfermedades que pueden ser recuperables. Ese es el primer criterio para una unidad de cuidado intensivo. Si tenemos dos pacientes que están críticamente enfermos, debe darse la posibilidad a aquella persona que tiene más posibilidades de salir, más posibilidades de ser recuperado y de servir útil, tener una vida útil a la sociedad. Entonces, definitivamente, para admitir un paciente, siempre que se conste con disponibilidad de cama, cualquier paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, o sea, que tenga una alteración importante de la presión, que tenga una disminución importante de la cantidad de oxígeno, o que requiera ser monitorizado por una condición cardíaca, debe ser trasladado una vez se haya identificado la causa del problema a la unidad de cuidados intensivos. La primera zona de estabilización siempre va a ser la zona de emergencia, pero una vez estabilizado en la emergencia, si se dispone de las camas, el paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos para recibir el soporte y posteriormente, entonces, una vez recuperado, sale a lo que llamamos a la clínica, que es donde los pacientes pues siguen su tratamiento rutinario. ¿Esos criterios de admisión los administra un solo médico? Es decir, ¿hay un personal múltiple que trabaja con eso o es solo un médico que tiene esos criterios en sí? No, realmente hay ya esto es global. O sea, básicamente a nivel mundial hay unas normativas para las unidades de cuidado intensivo. No necesariamente de manera particular de un hospital siquiera y mucho menos de una sola persona. Sí, eso es un punto importante. La unidad de cuidado intensivo es un equipo donde un personal médico, enfermeras, doctores y también administrativo juegan un rol para el manejo de esos pacientes que están ahí. Inclusive, como decía César, un criterio importante es que el paciente sea reversible. Ese es uno de los criterios que uno tiene en cuenta. Ahora mucha gente se pregunta, mi familiar entró en la unidad de cuidado intensivo y falleció, ¿era reversible? Acuérdense que estamos hablando con personas críticas que necesitan un alto aporte hemodinámico, ventilatorio o una condición
que puede llegar a dar al traste con la vida. Porque muchos pacientes entran a la unidad de cuidado intensivo consciente, nosotros decimos Glasgow 15, quiere decir totalmente consciente, el entorno, todo. Dicen, doctor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí si yo estoy respirando, si yo lo estoy hablando tranquilamente con usted? Pero siempre le acordamos al paciente para estar tranquilo. Nosotros en ese momento le decimos, no, es para vigilarte, cierto, para vigilar a ese paciente. Y así tratar de ir un poco más adelante a la posible complicación que ese paciente en ese estado, aparte del crítico, puede presentar. La mayoría de los pacientes que utilizan la unidad de cuidado intensivo, ¿cuál es su puerta de entrada? ¿Es la emergencia hospitalaria o es la consulta? Siempre el paciente crítico va a ir vía emergencia. Si un médico en una consulta identifica a un paciente en mal estado general, va a enviarlo primariamente a la emergencia, donde ese paciente pues, va a ser estabilizado y posteriormente va a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Pero las salas de cuidados intensivos siempre van a decidir de ese grupo de pacientes que pueden estar en la emergencia en un momento determinado, quién tiene el número de criterios específicos para poder pasar a la unidad. O sea, el hecho de que un paciente llegue a la emergencia no significa que porque llegó primero, como pueden pensar algunas personas, tiene que ir primero a la unidad de cuidado crítico. Hay pacientes que tienen diversos tipos de problemas. A veces nosotros como dominicanos creemos que siempre si yo llego primero debe ser atendido primero. Hay veces que llegan a la emergencia, pueden tener condiciones críticas dos pacientes, pero hay un paciente que puede estar en peor estado que otro y ser recuperable. Entonces el criterio, el juicio clínico en la sala de emergencia decide cuál de esos pacientes va a pasar a la unidad de cuidados intensivos. ¿El politraumatizado está dentro de los criterios para ser tratado en cuidados intensivos? Sí, el politraumatizado generalmente sí tiene criterio. Generalmente cuando ya hablamos de politraumatizado hay varias afecciones, varios órganos afectados, varios sistemas, si así decirlo. Generalmente el paciente con posibilidad de complicarse, ya sea que se evidencia una lesión que puede dar traste con la vida, a pesar de que tenga un Glasgow, como mencioné, 15, que una escala que uno toma para el estado de conciencia del paciente, pasa a la unidad de cuidado intensivo. El solo hecho de que uno sospeche que puede tener una lesión que se puede empeorar en minutos, en horas o en días, es criterio de estar en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué se define como inestabilidad hemodinámica? La inestabilidad hemodinámica en un paciente es básicamente un descontrol abrupto del sistema de sostenimiento cardiovascular, sobre todo medible a través de cifras tensionales, la presión, sea invasiva o no invasiva, la capacidad que tiene el paciente de sostener una perfusión adecuada a los diversos órganos. Y en esto queremos decir que su sistema cardiovascular sea capaz de llevar un flujo de sangre a su cerebro, a sus pulmones, a sus riñones, que es medible a través del gasto urinario, a través de la saturación de oxígeno, a través del patrón respiratorio y del estado de alerta del paciente. Si hay una disminución brusca de las cifras tensionales, pues inmediatamente el sensorio, la parte de la alteración del estado de conciencia va a ser notable en este paciente. Entonces, hay un conjunto de medidas que se toman al lugar, sobre todo las cosas que son más básicas, como es la toma de la presión arterial, la llegada a la emergencia del paciente, que nos dicen inmediatamente si hay una reducción importante de estos valores considerados normales y que pueden comprometer a este paciente. Por eso se considera automáticamente un paciente inestable hemodinámicamente con un criterio posible de traslado a la unidad de cuidados intensivos, independientemente de la causa, sea traumática, por pérdida de volumen, sea infecciosa, en el caso del shock séptico, o sea de origen cardíaco propiamente, como los síndromes coronarios agudos. Cuidado intensivo es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.